Cuando vemos cada día nuestra debilidad, nuestras faltas contra Él, también damos gracias a Dios por Jesucristo, porque a no ser por Él, somos dignos de una justa condenación, de cada momento, cuando vemos lo débiles, lo malvado que es nuestro corazón, lo engañoso que es. Gracias a Dios por Cristo que podemos acercarnos a Él. Gracias a Dios siempre por Cristo. Recordemos que estamos mirando el libro de Esther, hemos comenzado hace unos días atrás, estamos aún todavía en el capítulo 2 y así vamos a hacerlo en el día de hoy. Vamos a leer el capítulo, el versículo principal que se encuentra en el capítulo 10, cuando nos dice allí el versículo 3, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Recordemos que lo que estamos estudiando, o lo que estamos viendo con el carácter de Mardoqueo en este punto, con lo que se menciona acá, es la obra de nuestro Señor Jesucristo, su carácter y su obra. ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que vemos en Él? Bueno, intercediendo a favor de su pueblo, obrando, haciendo todo lo que, por Cristo, todo lo que está en su alcance, en su poder, haciendo todo lo posible para guardar y preservar a mucho pueblo. Recordemos que la Escritura dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida por muchos. Entonces eso es lo que está acá. Y algo que se destaca en Mardoqueo para esa generación y también para los que van a venir un poco más adelante, es que Él procura el bienestar, pero solamente de esa generación, ¿sí? De ese corto espacio en el cual Él está viviendo. Y habla paz a su descendencia. Entonces nos habla de Cristo. Cristo lo hace de una forma amplia, en sobremanera, de principio a fin de la creación. Su obra abarca, cubre, habla paz. Él es la paz para todos sus santos, desde el primero hasta el último. Él es la reconciliación delante del Padre, de nosotros para el Padre. Él es en quien tenemos perdón de pecados, es la propiciación de nuestros pecados. Y otra vez lo mismo, lo vemos haciéndolo a la perfección, desde principio a fin. Entonces, vemos cómo nosotros, en este caso, como hablando de Mardoqueo como hombre, llega de una forma como sombra a hablarnos, a mostrarnos de lo que sí Cristo lo hace en gran manera y de una forma perfecta. Entonces, gracias a Dios por Cristo, que lo podemos disfrutar así, de esa forma. En el día de hoy, vamos a ver otra vez los últimos versículos del capítulo 2, como lo hemos hecho el domingo pasado. Vamos a mirar allí qué vimos este domingo que ha pasado, mis hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer un poco de recuento de lo que hemos visto? Y recordemos el cuadro. Dice que en el tiempo que Mardoqueo está sentado a la puerta del rey, las doncellas eran reunidas por segunda vez para presentarse en el palacio real. Otra de las características, mientras esto se está dando de esta forma, de que Mardoqueo está sentado a la puerta del rey, es que mientras él está cumpliendo esa tarea, por otro lado tenemos el cuadro de que Esther se conducía de una forma ordenada por la educación, por el adoctrinamiento, por las enseñanzas que Mardoqueo había hecho en ella, había puesto en ella desde que la tomó como su hija. Y eso es la forma en la conducta en la que ella estaba. Una obra de Dios también vamos a considerar, porque hablamos de una enseñanza en cuanto a las Escrituras, no una enseñanza solamente en buenos modales, sino que una prudencia que encontramos en esta. Entonces, Mardoqueo no estaba preocupado para ver, bueno, a ver si Esther hizo aquello que es indebido, o a ver si hizo algo que, esto va a ser blasfemar el nombre de Dios, o no. Mardoqueo se ocupó de lo que tenía que hacer, procuró enseñar a Esther mientras le estuvo la posibilidad de tenerla con ella, y luego eso es lo que se ve en la vida de Esther. Y otra cosa que acontece mientras Mardoqueo está sentado así a la puerta del palacio del rey, es que
entiende que de alguna forma que hay una trama, un complot contra el rey. Él lo denuncia, Esther va a hablar al rey por ello, va a decir lo que está pasando, se hace averiguación del asunto, se encuentra que es cierto y los eunucos son colgados, ¿sí? Son guardias de la puerta, también dice acerca de esos eunucos. Entonces, eso es lo que está pasando. Y desde ese punto, desde ese cuadro que nos encontramos allí, hemos visto, hemos considerado, o nos hace como una muestra acerca de nuestro Señor Jesucristo. Les decía que el hecho de estar, que la Escritura diga que está a la puerta, sentado a la puerta del rey, no era estar sentado en cuclillas. Eso significa que Mardoqueo de alguna manera tenía un cargo dentro del palacio del rey y que llegaba a poder dirigir todo tipo de reuniones o todo tipo de situaciones que se podían dar ahí en ese lugar. Entonces él estaba a cargo de eso, por lo que se entiende, por lo que nos dice en el diccionario. Nuestro Señor Jesucristo, Él llevó no un oficio, llevó muchos oficios y tiene muchos oficios a la perfección. Y sentado, mis hermanos, hoy a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. De allí Él gobierna y dirige todas las cosas de una forma perfecta, perfecta. Y de esa forma vimos que mientras hoy Él está sentado en su trono, reinando, gobernando, dirigiendo todas las cosas, guardando a su pueblo, velando que su propósito se va a llevar a cabo, de esa manera, mis hermanos, mientras todo esto pasa, aún en la tierra, muchas personas, muchos hombres y mujeres son librados de la potestad de Satanás, de las tinieblas, para ser llevados al reino del amado Hijo. Por la predicación del Evangelio. Son librados de la potestad del diablo para venir acá, a presentarse. ¿Y por qué tiene que ver eso con las doncellas? Bueno, lo relacionamos desde aquello que se lee en Apocalipsis, que estos son vírgenes, santos, que siguen al Cordero por donde va y que no hay mentira ni engaño en sus labios. Son santos y sin manchas por la obra de Cristo. Solamente por eso. Y desde ese punto de vista comparamos eso, vimos como un primer punto. Lo segundo que hemos estudiado también el día domingo, fue que mientras Cristo está sentado en su trono, dirigiendo, gobernando todas las cosas por sus oficios, por su obra, así también la iglesia tiene su conducta en obediencia, haciendo luz y sal en este mundo. Y Él está con ella todos los días. Vemos el cuadro diferente de Mardoqueo y Esther que están en lugares separados. De alguna manera, cada tanto Mardoqueo quizás podía saber algo de ella, podría verla apenas o saber cosas de la reina, pero Cristo en todo tiempo está con su esposa, con su amada. Y la ve y la conoce, está con ella, la acompaña, como también el Señor lo declara en Mateo 28, que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos el cuadro al final de que mientras Cristo está sentado en su trono, aún la vida de Asuero es preservada con un propósito. Ustedes recuerdan lo que dice Proverbios, ¿no? 16, 4. Todas las cosas hizo Jehová para sí, aún el impío para el día malo. Y Asuero tiene su parte en este lugar, tiene su propósito, lleva a cabo adelante un propósito que Dios ha determinado para preservar al pueblo. Lo está haciendo por Mardoqueo, lo está haciendo por Esther, pero también usa a este rey para eso. También va a tomar parte en lo que el rey está haciendo, y es preservar la vida del rey, porque mientras el rey está, va a ser guardado el pueblo, del cual va a venir el linaje, se va a mantener ese linaje, donde va a venir el Mesías. Vemos a nuestro Señor cumpliendo, mis hermanos, cada uno de sus oficios a la perfección. Y por eso, por esa obra encontramos estos 3 puntos, estos 3 cuadros que hemos hablado el otro día. Nosotros nos sorprendemos cuando vemos a una persona llevando adelante un oficio, y hablo de oficios seculares de este mundo. Y no voy a comparar, no quiero que hagamos comparación entre decir, bueno, el oficio de Cristo se puede comparar con un carpintero, o con un albañil, o con un plomero. No estoy diciendo eso. Pero nos asombramos, nos da gozo cuando vemos una persona que se destaca en eso de una forma perfecta. Y si hay dos oficios que lleva a cabo, es sorprendente, ¿no?
Pero vemos a nuestro Señor Jesucristo llevando adelante cada uno de sus oficios que el Padre le dio, Él tomando sus oficios, llevándolos a la perfección. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, rey y sacerdote, como también lo dice Hebreos. Sin embargo, no es que el Señor está viendo, a ver si puedo, de alguna manera voy a ver si puedo estirarme un poco para ver si, bueno, ahora en este momento estoy tratando de llegar a ser un poco apóstol, en este momento estoy tratando de llegar a ser un poco profeta. No encontramos eso en Cristo. Lo vemos andando, caminando en este mundo entre los hombres a la perfección. De modo, mis hermanos, que no hay ni un reproche para nuestro Señor en cuanto a su tarea, en cuanto a lo que Él se desenvolvió, en cuanto a lo que Él llevó a cabo. No hay nada para reprochar, no hay nada para decirle. Aún en su humillación, aún haciéndose Él mismo como uno de nosotros, no hay nada para decirle. Lo hizo todo a la perfección. Todo lo hizo bien, todo lo hace bien. No es que lleguemos a decir, no, en este momento en las escrituras lo encontramos como a Cristo, bueno, más o menos el cargo de pastor. O lo vemos como pastor, deja que no se dice eso del Señor. No se dice eso de él. No, en este momento se reservó de decir algo como profeta. No denunció todo el pecado, no. Hemos hablado y hemos visto que nuestro Señor denunció todo, habló todo lo que tenía que hablar, todo el consejo divino, dio a conocer al Padre a la perfección. No hay nada que reprochar a nuestro Señor, incluso hasta el día de su muerte, hasta el momento de estar colgado en esa cruz. No hay nada que decir de él malo. No hay algo malo que decir, de acá se lo puede agarrar. No, de acá de este lado, no es irreprensible. No, todo perfecto. Es más, cuán preciosas son las palabras de Isaías cuando habla de él y dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sepultado como uno de nosotros, muerto al lado de pecadores. Se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Llegó al punto de que su muerte sea de esta forma. El hecho de estar en la cruz, el hecho de estar en una sepultura, se dispuso con los impíos, aunque no había nada de engaño en su boca, no se encontró pecado, no se encontró maldad. Me recuerda mucho lo que se dice en Eclesiastés cuando dice que hay justos a quienes sucede como obras de impíos. Sin embargo, sabemos que lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como lo dice Pedro en Hechos de los Apóstoles. Y gracias al Señor que fue a la cruz, gracias a Dios que fue sin quejas, y cuando fue levantado de la tumba subió a lo alto y llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y por ese testimonio, por esa obra, por ese resultado, por ese poder con el que se levanta, así como lo dice Efesios, es que da santos, es que da estos dones a los hombres como dones entre la iglesia. Por eso, cuando les decía recién, no quiero comparar una tarea secular con una espiritual, porque es cierto, hasta un impío puede llevar a cabo un oficio secular a la perfección. Pero en cuanto a lo espiritual, mis hermanos, como diría Pablo, ¿quién es capaz? ¿Quién está apto para llevar adelante esta obra? Cuando dice que ellos son como ese olor fragante para los fragante en Cristo, ese perfume que lleva fragante como ese aroma victorioso para los que se salvan, pero para los que se pierden es un aroma de muerte. Y eso habla de la predicación del Evangelio, mientras que a algunos les es fragante y gozoso, a eso produce el Evangelio.
Muchos corazones son cambiados, transformados y vienen a Cristo, y sin embargo, para otros, se endurecen. ¿Y quién es eso? ¿Es obra de hombre? No, no es obra de hombre. ¿Y quién es capaz? ¿Quién está capacitado para eso? Por eso no es una obra, no comparo eso, porque es una obra que viene de Cristo, por su victoria, su poder. Por eso es que no encontramos en la iglesia carteles que digan, bueno, se busca pastor, se busca profeta. Bueno, si lo hay, si hay alguna congregación que puede tener un cartel o no entendió el evangelio, o ese hombre o esa mujer son buscados por la justicia. De la única forma que puede decir se busca estas personas. Entonces, por la obra de Cristo, mis hermanos, por su sacrificio perfecto, por sus oficios, por lo que Él hizo, y porque Él está sentado en su trono, dirigiendo y reinando sobre todas las cosas, sucede lo que les dije recién. Hombres corren al reino de Cristo por su poder librado de la potestad del diablo. Su iglesia camina obediente a pasos firmes en este mundo. Y el impío es preservado según el propósito que el Señor ha determinado para cuidar a su pueblo. Como lo es en el caso de Asuero. Ustedes van a recordar un poco a Faraón, dictaminando que los hijos de los hebreos sean tirados en el río. Los padres lo guardan a Moisés. La hija de Faraón toma a Moisés en sus brazos y dice que es hijo de los hebreos. Sin embargo, Faraón está guardando y cuidando y cría a Moisés. Y cuando fue grande, el Señor levanta a Moisés para librar a su pueblo. Empieza la batalla, Faraón lo persigue. Entran los dos en el medio del mar en seco. El Señor turba el campamento de los egipcios. Le dice a Moisés que extienda su mano sobre las aguas del mar. Y luego los enemigos son tapados. Solamente cumplió su propósito. Faraón estaba cuidando a Moisés y el Señor le dice, yo te levanté para mostrar mi poder en vos. Y así de esa forma, así vemos también cómo el Señor guarda a su pueblo y una vez que llevó adelante el propósito que tiene con los suyos, el impío es cortado, es quitado. Y así va a pasar con este mundo también, hasta que el último de sus santos entre en Cristo. Después no hay más lugar para el impío. Se termina todo. Recordemos a Lot, quitado de Sodoma y Gomorra. Y después llovió fuego y azufre. Recordemos a Noé subiendo en el arca y el Señor cerró las puertas del arca y vino el diluvio. Entonces, gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por sus bondades. Los versículos de hoy que vamos a ver se encuentran, otra vez vamos a ver desde el versículo, aunque lo hicimos desde el 19 el domingo pasado, hoy vamos a ver desde el 21 hasta el 23. Y dice así, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Vamos a orar al Señor, que guarde nuestros corazones y podamos ver aún todavía lo que quedan de estos versículos y aprender más de Cristo, que nuestro carácter sea formado y su nombre sea exaltado por su iglesia y su evangelio sea predicado. Oremos al Señor. Padre, Señor, por amor a tu Hijo, por amor a Cristo, te rogamos que guardes nuestros corazones. Por amor a Él, Señor, te pedimos que obres en tu pueblo, en tu iglesia, en nosotros, Señor, en tus santos. Venimos, Señor, delante de ti, por Cristo, por Él. En Él nos acercamos a ti, Señor. Para que nuestros corazones sean transformados cada día. Para morir a nosotros mismos, Señor, cada día. Para hacer tu voluntad. Para darte la gloria y la honra. Para anunciar tu nombre, Señor.
para que tus santos sean edificados. Señor, guárdanos, ayúdanos. También para caminar en santidad, para que encontremos en ti la satisfacción constantemente, para que tú seas nuestra satisfacción a diario, Señor. No como que satisfacen nuestras necesidades, sino que tengamos contentamiento en ti en todo tiempo. Que nuestra alma esté satisfecha en ti. Que nos deleitemos en tu persona, en tu carácter, en tu obra, entre los santos. Que tú seas nuestro gozo, Señor. Y así también que podamos llamar pecado a lo que la palabra misma llama pecado. Y que pronto corramos a confesarlo. Y que esté en nuestro corazón ese dolor, Señor, por el pecado, por pecar y ofenderte. Pero a la vez también prontos que seamos para correr a Cristo. Ayúdanos, oh Padre, te lo pedimos esto. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que podemos seguir mencionando o podemos ver en estos versículos a modo de imagen de lo que es la obra de Cristo, de lo que resultó la obra de Cristo en su pueblo. Es algo que encontramos acá. Mardoqueo está sentado en ese lugar, él está llevando a cabo su tarea, su responsabilidad, su oficio, como vamos a llamarlo. Y mientras está en ese lugar a la puerta del rey, de alguna forma él entiende que hay dos personas que están haciendo este complot contra la corona. Él lo denuncia a la reina y Esther va y habla al rey en nombre de Mardoqueo. Y eso es una de las cosas que también, mis hermanos, podríamos decir, por los oficios de Cristo, por su poder, por su obra, es que Él nos ha abierto ese camino vivo y nuevo delante de ese trono de gracia, para poder acercarnos a Dios en oración, para poder hablar al Padre en nombre de Jesucristo. Solamente por Él. Sin lugar a dudas, acá, Esther no está pensando eso, o sea, estamos mirando esto como un cuadro de lo que encontramos en Cristo, lo que vemos, esa imagen en Él. Esther está denunciando algo que está aconteciendo. Entonces, nosotros nos acercamos a Dios, mis hermanos, por medio de Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros. Y a no ser por su Hijo Jesucristo, no hay alternativas. No hay una amplia variedad de opciones en las cuales podamos decir, bueno, puedo acercarme a Dios por acá. No, eso no me conviene. ¿Puedo acercarme a Dios por acá? No. Es solamente por Él y en Él que nos podemos acercar a ese trono de gracia. Es solamente por Jesucristo que podemos llegar al Padre. Él es el único camino, Él es la puerta. Y solamente en Él, mis hermanos, tenemos un acceso a Dios. Porque la Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que se pueda hallar salvación. Pero no solamente para ese primer día en el cual el Señor resplandece en nuestros corazones y cambia nuestro corazón, sino cada día de nuestra vida, Jesucristo sigue intercediendo por nosotros para acercarnos al Padre. Su sacrificio, su persona, su ofrenda grata, es por Él, mis hermanos, que nosotros accedemos y llegamos y podemos decirle Padre o Abba Padre, solamente por Él. No es que quedó algo, no es que hay algo de mí como una pizca de bondad que, bueno, solamente por esto puedo acercarme. Bueno, está bien, es un 95% Cristo, un 5% yo. El 5% es por el cual un poco me puedo acercar. Y a veces creo que se nos olvida lo malo que somos sin Cristo Jesús. A veces no consideramos el costo de la reconciliación, aquello que el Padre llevó a cabo adelante para que nosotros podamos acercarnos delante de Él. Nos olvidamos de la ira de Dios cayendo sobre su Hijo Jesucristo.
Entonces a veces pensamos que mantenemos un cierto ritmo de portarnos bien, podemos decir así. Bueno, ya vengo 2 semanas, mira, la vengo trayendo bien, ¿sí? Vengo guardando bien estos días, no he pecado mucho, ¿sí? He hecho poquitas cosas, pero no es para tanto. De alguna manera, por lo que vengo haciendo, Dios me mira bien, entonces no es para tanto, no pasa nada. Sí, fueron 2 o 3 mentiras, 2 miradas, 2 enojos, un poquito me enojé en mi corazón, pero no es para tanto. Puedo acercarme delante de Dios igual porque vengo bien, vengo leyendo la Biblia, vengo yendo bueno, estoy en las reuniones de Zoom cada tanto, pero estamos bien. Entonces a veces llegamos a mirar a nuestra relación con el Señor de esa manera. Y ya sea, mis hermanos, que vamos a dar gracias, ya sea que vamos a cantar al Señor, ya sea que vamos a comentar aquello que quizás diga, bueno, pero esto voy a hablar con el Señor. Sí, hablamos con Él porque Él nos escucha. Hemos hablado de que Él está atento, sus oídos a las oraciones de los justos. Claman los justos y Jehová los oye. Hablamos con Él por la gracia de Cristo. Cantamos a Él por Jesucristo, cantamos a Él, oramos a Él, vemos su palabra, vamos a su palabra por Cristo. Solamente por Él. No es que decimos, bueno, vamos a correr un poco a Jesús porque ya más o menos ya puedo caminar solo y sé cómo llevar las cosas, ¿no? Aún mis hermanos, cuando hemos pecado, la Escritura misma dice que tenemos a Jesucristo el justo, que es la propiciación de todos nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo, de todos sus santos que están en el mundo. Entonces esto es lo que tenemos que considerar, mis hermanos, es solamente por nuestro Señor que podemos acercarnos a ese trono. Ahora lo vemos desde esta forma, ¿no? Ahora estamos acá viendo cómo intercede o está hablando, denunciando esto Esther delante del rey. Más adelante lo va a hacer por un motivo que ya vamos viendo cómo se están dando las cosas. Pero siempre es por él. Algo que me acordaba mientras consideraba en lo que estamos viendo, es el pasaje cuando el Señor le habla a Noé. Y él le dice, sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, dice el Señor. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Me acordaré del pacto mío. No voy a volver a destruir la tierra por diluvio, por agua. Y cada vez que se muestre ese arco, es esa señal de que Dios confirma su palabra y que no va a destruir la tierra de esa forma. Que Él ha preparado un cordero que quita el pecado del mundo. Y de esa forma, mis hermanos, pienso también que cuando cada día que nosotros hacemos algo y vemos que nuestra maldad y nuestro pecado es grande, el Padre mira a su Hijo, mira a su pacto, mira a su pacto. Otro de los pasajes que consideraba es, por ejemplo, el Salmo 89, cuando dice, lo tengo anotado acá, desde el versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Y dice después el 33, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Pensando esta simiente de David, este Cristo,
hablando de él mismo. Y nosotros su descendencia, sus hijos, y cuando encontramos rebelión, cuando vemos que pecamos, y dice el Señor, yo voy a castigar su rebelión, pero no falsearé mis palabras a ese pacto con mi hijo. No falsearé mis palabras. Y es por eso, mis hermanos, que citando este pasaje, pienso en el hecho de que podemos acercarnos a Dios en nombre de Jesucristo. Solo por Él. Solo por Él. Ahora Esther lo que está haciendo es denunciar algo que va a ser una amenaza, o es una amenaza contra el rey. ¿Y qué implica que el rey sea muerto? Bueno, Esther va a ser destronada, otro rey va a tomar su cargo, otra va a ser la reina, y corre peligro el pueblo. Eso ya lo hemos visto. Más adelante, cuando Esther va a volver a interceder, o va a volver a hablar por el pueblo, el argumento que ella le dice al rey es que la muerte del pueblo, el hecho de que el pueblo sea exterminado es de gran perjuicio para él. Este acontecimiento ahora es una amenaza contra la vida del rey. Y el hecho de que el pueblo de Dios, ese pueblo santo de Dios, muera o le pase algo, está en peligro la vida del rey. Porque se va a tocar a sus santos, a su pueblo. Y con esto no quiero decir de que somos intocables o algo por el estilo, no. Pero el Señor va a juzgar a aquellos que se levantaron en contra de su pueblo. Pero ahora, mis hermanos, como les decía, lo que estamos viendo es que Esther está hablando al rey en nombre de Mardoqueo, y de esa forma también nosotros podemos aprender de esto, de que de esta forma nos presentamos al Señor, al Padre, por medio de Jesús, en nombre de Jesucristo. De hecho, él mismo dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y la Escritura, Juan, en su primera epístola, también nos hemos aprendido de esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera de las cosas que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podríamos hablar más pasajes y ver acerca de lo que estamos hablando, pero su tiempo, cuando lleguemos a esa segunda vez que Esther se presenta para interceder o para hablar, podemos hacer uso de ellos, podemos mirar. Pero eso es esto es otro de los cuadros que encontramos en este pasaje, en la obra de Cristo. Lo segundo que vamos a mirar, algo a considerar en todo esto, es que está sucediendo esto de que se levantó este complot o se está tramando este complot, Mardoqueo lo denuncia, se hace una averiguación de los hechos o de lo que se está tramando, se descubre que es cierto, y los terroristas reciben su justo castigo, son ahorcados, se cierra el caso, se termina el capítulo de esa forma, no hay mención de Mardoqueo, hay un silencio de Mardoqueo, de hecho el escritor no lo relata, pero fíjense que no hay nada, no hay una distinción, no hay un reconocimiento, no hay agradecimientos por parte de la realeza, pero tampoco nos encontramos con un reclamo de Mardoqueo, con una tristeza. No lo encontramos vestido de cilicio en la puerta del rey, como diciendo, bueno, pero ¿por qué no me reconocieron? Yo, que denuncié el caso. Fíjense que si siguiéramos el mismo capítulo, esto lo voy a mencionar ahora para ya después, espero que nos acordemos si el Señor me da vida y lo vemos en la próxima enseñanza. Es más, si siguiéramos así como vamos, como a este ritmo de la continuación de lo que dice en el capítulo 3, dice que después de estas cosas el rey de Azuero engrandeció a Amán, y uno pensaría, pero pará,
si uno viene leyendo así de esta forma, dice, bueno, ¿cómo puede ser? Mardoqueo denuncia, el rey está engrandeciendo a Amán y uno ya se pone los pelos de punta y saldría enojado. ¿Cómo puede ser? Mardoqueo es el que denunció. No. La realidad, mis hermanos, es que el capítulo 3 es como pasó, ¿se acuerdan la separación que hubo entre el capítulo 1 y entre el capítulo 2? Esos 4 años de diferencia entre el 1 y el 2, hay 4 años de diferencia. Entre el capítulo 2 y entre el capítulo 3 hay aproximadamente 4 o 5 años de diferencia. Entonces lo que sucedió con Amán es otra cosa, no tiene nada que ver con esto, o sea, no hay injusticia, no es que uno dice, este rey malvado ya está engrandeciendo a Amán, ¿qué tiene que ver? Capaz que lo engrandeció porque Amán fue el que los colgó a los eunucos. No, no pasa eso, no es eso lo que está pasando. Yo no sé si, aclaro esto porque por ahí quizás usted lo pensó, pero yo me pregunté, dije, pero mirando bien el pasaje, o sea, considerando la historia de lo que está pasando, hay una diferencia de tiempo, de años en medio de todo esto. Entonces, lo que se está dando no es un reconocimiento a Amán por algo que haya hecho relacionado en cuanto a la denuncia, ¿no? Nada que ver. Así que tengamos eso presente para no pensar que se están haciendo mal las cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo, mis hermanos, no hay ni una mención, hay un silencio de Mardoqueo, y eso es lo que quería ver, ante lo que pasó. O sea, el rey no le dijo nada, no hubo un agradecimiento, pero este silencio de Mardoqueo, esta forma de quedarse así o de terminar el capítulo 2 con que ya se averiguó el asunto y esto se anotó en el registro del rey, pero no dice nada de él. Esto nos habla de un corazón centrado en Cristo. Un corazón centrado en el Señor. No es que Mardoqueo, a la hora de denunciar al rey, estaba viendo cómo de alguna forma podía ascender de puesto al que estaba. Bueno, a ver, Esther, ahora si te acordás un poco, decir al rey que ¿se te acordás lo que yo hice? ¿No? Entonces, a veces a nosotros hacemos este tipo de broma, hacemos mencionar algo bueno, pero el domingo en el agradecimiento, ¿se acuerdan? No es eso lo que está haciendo él. Él lo hace porque es su deber, e incluso sin saber lo que iba a pasar más adelante. No es que está diciendo, bueno, hago esto por si pasa algo y el rey se tiene que acordar de lo que yo hice. No es esa la forma de pensar, o no es eso lo que está pasando acá. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá, mis hermanos, es que es un peligro, o nuestra comunión con el Señor corre peligro. Si nosotros, mis hermanos, nos estamos centrando en el recibir reconocimiento, buscar la gloria de los hombres, buscar de que los hombres nos miren, apunten a nosotros, hablen bien de nosotros. La comunión con el Señor, en lugar de terminar siendo, o de disfrutarla cada día y verla como una delicia, puede transformarse en amargura por todas estas cosas. De hecho, algo de eso se citó el domingo por la noche, con la enseñanza que también tenía nuestro hermano Leonardo, en cuanto al hecho de buscar el reconocimiento. Pero este carácter, este silencio habla del carácter de Cristo en sus enseñanzas, del andar de nuestro Señor. Y el carácter de Mardoqueo dista kilómetros de distancia de Amán, que ya lo vamos a conocer, pero no hace falta que hablemos mucho, ya sabemos cómo es su forma de ser. Todo lo opuesto, todo lo contrario. Y no solamente encontramos caracteres como este hombre que va a buscar lo suyo propio, estoy hablando de Amán, en ese entonces, sino también hoy en día en la iglesia lo vamos a encontrar igual. De hecho, nosotros luchamos con eso cada día. Y pensemos también en Juan cuando escribe a Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Y así ha pasado y pasa, mis hermanos. Y son cosas en las cuales está eso en nuestro corazón. Y es como si le gustase ese reconocimiento de los hombres. Pasa eso en nuestro corazón. Pasa eso. El andar de Mardoqueo no es un andar vanaglorioso. De hecho, si consideramos
lo que se dice de él, y como veíamos en el versículo principal del capítulo 3, es que dice que fue el segundo después del rey Asuero. ¿Sí? Distinguido por la multitud, estimado por la multitud de sus hermanos. Y cuando va a decir el por qué, o por qué esto, no encontramos que dice, bueno, Mardoqueo fue segundo y estimado por la multitud porque procuró lo suyo propio. No encontramos que se dice porque se prefirió a sí mismo antes que los demás. No encontramos porque dice que buscó reconocimientos. No, lo encontramos en que procuró el bien de su pueblo, procuró el bienestar de los suyos, procuró hablar paz a su descendencia. Y eso es algo que tenemos que considerar cada día, eso es algo de lo cual tengo que considerar y rogar al Señor en su gracia que me en nuestro corazón, que el Señor crezca como Juan Bautista. El hecho de que esta conducta sea así, de que no busque lo suyo propio porque está procurando el bien del otro antes que el suyo propio, lo sabemos eso por este versículo del final, nos habla de una satisfacción en Cristo. Nos habla de que el amor que vive es un amor genuino por el Señor y por sus hermanos, por su pueblo. Un amor que no se envanece, un amor que no hace nada indebido, un amor que no busca lo suyo propio, un amor que no se irrita, que no guarda rencor, un amor que no busca lo suyo. Y eso expone nuestro corazón, eso expone mi corazón, denuncia lo que hay dentro de nosotros. En sí, Mardoqueo, por lo que vemos, es como que ha muerto a sí mismo para que viva Cristo en él. Ha dado muerte a su yo, ha llevado cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo, lo ha llevado a la mínima expresión. Nosotros buscamos muchas veces nuestra propia gloria o el reconocimiento y no buscamos a Cristo. Muchas veces protestamos en nuestro corazón cuando las cosas no son así, cuando no se hace mención de nosotros, cuando no se dice nada de nosotros. Es como que algo de reconocimiento debería haber para nosotros o para mí. Entonces, ¿cómo puede ser? Llevo 20 años como cristiano y no se dice nada de mí. O hago esto o hago aquello y no se dice nada de mí. ¿Cómo puede ser que no me reconozcan? ¿Cómo puede ser que no se me mencione? Quizás son palabras muy duras, pero de alguna u otra forma a veces tratamos de disfrazarlas como para que no parezca así. Me hace acordar mucho el enojo del hermano mayor, ¿se acuerdan del hijo pródigo, no? Cuando el Señor cita esta parábola y él dice que él entonces se enojó cuando le dijeron que habían matado al becerro más gordo. Entonces se enojó y no quería entrar y salió al patio, y salió por lo tanto, dice su padre, y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Todo una mentira, porque también eso denunciaba el corazón de los fariseos. No se estaban gozando con Cristo, no se estaban gozando con que los pecadores venían en arrepentimiento. Y de hecho ellos mismos se veían justos. De hecho, ellos mismos, lo que molestaba es que no se estaba reconociendo su manera de vivir todo este tiempo en sus fuerzas, buscando lo suyo propio. Entonces el enojo, la ira, caía sobre Cristo de parte de ellos. Y Cristo les cita esto como ejemplo de lo que ellos mismos están haciendo. Lo que hay en su corazón, lo que están buscando, no se gozaban. Los demás, los santos que se arrepentían, venían a Cristo, se gozaban y ellos no se gozaban, no se alegraban. Hay una amargura completa en su corazón, odio, rencor, enojo, bronca, porque el pueblo mismo estaba sacando los ojos de ellos para ponerlos en Cristo, aquellos que se arrepentían. Otros eran espectadores nada más sorprendidos de lo que pasaba.
De hecho, fíjense, hay una de las preguntas que se hace en Juan, si no me equivoco, Juan 12, pero lo anoté acá. Pero los fariseos dijeron entre sí, bueno, ya ves que no conseguís nada. Mirá, del mundo se va tras él. El mundo corre por detrás de Cristo. Y ellos estaban buscando lo suyo propio, ellos estaban buscando que los ojos de los hombres sean puestos en ellos. Allí estaba su corazón y allí estaba su tesoro, en la búsqueda de la gloria personal. Pensemos en el andar de Cristo, mis hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Mardoqueo? Recordemos que nuestros hermanos miraban al Mesías por la fe, el Mesías que iba a venir. Y se les hablaba de su conducta, se les decía de su andar. A David, recuerden, será como un justo que será como el resplandor de una mañana sin nubes, el resplandor del sol de una mañana, en una mañana sin nubes. Un hombre santo, un hombre perfecto, que no va a buscar lo suyo propio, que hace todo lo que el Padre le dice. Ese es el Señor. Y lo vemos a Cristo, y su vida nos pone en evidencia, su vida saca a luz la maldad que está en nosotros. De hecho, los judíos, los ancianos, los fariseos, los saduceos mismos, le decían, pero no como una pregunta de sorprendidos de una forma o maravillados de una forma gozosa. No, ellos de una forma despectiva decían, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? La envidia, el enojo, la bronca, por no estar recibiendo la gloria a ellos, que son fieles a sus tradiciones, fieles a las costumbres, enseñando mandamientos de hombres. ¿Cómo es que éste nos ha de enseñar a nosotros siendo nosotros enseñadores, los portadores de la ley? Nosotros hemos seguido fielmente cada una de las tradiciones de los ancianos, de nuestros antepasados. ¿Cómo puede ser? Este hombre es un farsante, este hombre está haciendo mal las cosas. De eso, de todas formas, trataban de descalificar al Señor. Sin embargo, el Señor, mis hermanos, no busca lo suyo propio. El Señor no está buscando exaltarse a sí mismo, el Señor no buscaba su reconocimiento de hombres. Sin embargo, es digno de gloria y de honra, de reconocimiento, pero no esperaba aplausos. No esperaba aplausos. Sin embargo, encontramos que Él recibió afrenta, contradicción de pecadores, el aborrecimiento de los hombres hacia Dios fue sobre Él. De hecho, leemos en Romanos, los vituperios de los que te vituperaban fueron sobre mí. Y no hay queja, no hay un Cristo reclamando, yo estoy haciendo todo bien las cosas y nadie me aplaude. Yo estoy haciendo bien las cosas y resulta que todos ellos se quejan contra vos, hablando al Padre, pero sin embargo se la agarran conmigo. No está Cristo diciendo eso. No encontramos al Señor diciendo todas esas cosas. Sin embargo, la Escritura dice, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Siendo digno de gloria, no le reconocieron como tal. Hizo todo bien, perfecto, aceptable, sin reproches. ¿Y qué es lo que recibió? Desprecio, afrenta, azote, burla, vergüenza, una cruz, clavos, una corona de espinas. Y la ira de Dios fue sobre él. La ira del Padre fue sobre él. Y no encontramos a un Jesús en la cruz en ese momento diciendo, Padre mío, ¿por qué no recibo aplausos? No lo leemos eso en Cristo en las Escrituras. Padre mío, ¿por qué no me reconocen? No encontramos eso de nuestro Señor. Sí encontramos que hubo silencio durante 3 días y 3 noches. Se levantó victorioso de la tumba. 40 días estuvo entre sus discípulos. Subió a los cielos. Está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Coronado de gloria y lleno de honra. Y un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero mientras estuvo entre nosotros,
Yo no busco mi propia gloria, sino de aquel que me envió. Esas fueron sus palabras. Así encontramos hoy, mis hermanos, a este Mardoqueo, sin diploma, sin aplauso, sin reconocimiento, viviendo como su Mesías. Y aún, mis hermanos, aunque la recompensa, permítanme decirlo así de esa forma, o el reconocimiento va a llegar días más tarde, o años más tarde, mejor dicho. No se le movió ni un pelo, su satisfacción fue siempre su Señor, su Salvador. Cristo es todo para él. Entonces miraba este pasaje, miraba este ejemplo y digo, ¿sabe cuántos momentos amargos y angustiadores nos evitaríamos si buscáramos la gloria de Dios y no lo nuestro? Si buscáramos que el Señor sea exaltado y Él sea el único que merece todo reconocimiento y no queremos atribuir y no atribuirnos para nosotros eso. ¿Sabe cuánto, mis hermanos, seríamos libres de hombres y viviríamos dando gloria a Dios? Libres porque cuando uno empieza a hacer las cosas para los hombres, después está dependiendo mucho del hombre, ¿no? A ver qué me dice lo que hace. Y entramos en esa cadena cuando nos volvimos expectantes de lo que pueda decir el hombre. Entramos en esa cadena. No seríamos presos de nadie. Y los hombres no serían deudores nuestros. El Señor, mis hermanos, nos dé el sentir de Cristo, y como también leemos en el Salmo de Asaf, cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El Señor guarde nuestros corazones y podamos conservar esta palabra en el corazón, valga la redundancia, para poder andar así delante del Señor. Libres con la libertad que Jesucristo nos hizo libres. Disfrutando de que Él sea nuestro centro, que Él sea el todo para nosotros. Que no seamos dependientes de lo que pueda decir el hombre en cuanto a que busquemos esas cosas, ¿no? De hecho, el Señor mismo dice que hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. O Proverbios cuando dice, no te alaben tus propios labios, sino que alábete el extraño. Es un equilibrio también. Lo tercero, para considerar este pasaje que estamos mirando acá, es algo más que podemos encontrar en este pasaje. Es que, y ya con esto terminamos, todo aquel que atenta contra la corona, que atenta contra Cristo, no termina bien. Si no se arrepiente, no termina bien. Todo aquel que se levanta contra Cristo no termina bien. Acá tenemos el caso que se descubre, el rey no es muerto, y si se descubre, se terminaron los eunucos, fueron colgados, y eso fue una advertencia para todos los que podían levantarse contra el rey y eran descubiertos. El que cree en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Y Dios hoy, mis hermanos, Dios hoy, amigos y amigas, llama a que se arrepientan y que consideren, que recapaciten, dejar de lado ese camino que va en contra y que es una afrenta contra Dios mismo y contra su Hijo. De hecho, el Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y de hecho, de ese Hijo es el rey que él puso sobre Sión, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, conspirar contra la corona, el ejemplo, o lo que encontramos con estos eunucos es un ejemplo liviano de
de lo que va a recibir todo aquel que conspire contra la corona, que conspire contra Cristo. Esto es algo liviano. Esto es algo mínimo. Es algo para lo cual considerar. ¿Qué tengo que considerar? De que a pesar de que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, de que el Señor conoce toda nuestra maldad y lo que hacemos cada día, y esto hablo a los que no conocen a Cristo, es que a pesar de eso, no es que alguien tiene que escuchar de que vos sos malo para ir a decirle a Dios. No, Dios conoce todas las cosas. Él sabe los pensamientos que hay en nuestro corazón y un día así nosotros también estábamos afrentando contra Dios con nuestra manera de vivir, atentando contra Él. Y no es que Él corría peligro, pero nuestra constante vivir sin Él era una ofensa contra Dios. Y encontramos en Dios reconciliación por medio de Jesucristo. Encontramos perdón por medio de Jesucristo. Por eso mismo hoy llamamos a que, o te llamo a que te arrepientas de esa postura de rebelión, de enojo. Los eunucos, dice, se enojaron contra el rey y tramaron su muerte. Así también se levantaron contra el Señor y contra su Cristo. Sin embargo, el Señor se burlará de ellos. Luego, dice la Escritura, los turbará con su ira. Este es el fin contra los que se levantan contra el Señor y contra su Cristo. Este es el fin contra los que no se arrepienten de su maldad y su rebelión contra el Rey de Sión. Por lo tanto, este es el tiempo para que te arrepientas y vengas a Cristo. Te animo a que hagas las paces con el Rey, quien es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Algo que termina diciendo allí el pasaje es que se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Y esto es algo importante porque, no sé, vamos al libro de Reyes y vemos que se mantiene un registro de todo lo que pasó, tanto en Reyes como en Crónicas, ¿no? Hablaba un poco hoy acerca de esto y también hablaba con el pastor Leonardo acerca de estas cosas, de que el rey lleva el registro de todo. Pensamos en el libro de Apocalipsis, cuando dice en el capítulo en el capítulo 20, cuando habla de ese juicio. Fíjense en que dice, y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. No es que acá fueron juzgados porque, bueno, a ver, las obras malas pesaban más, entonces terminaría pensando uno, bueno, fue una ejecución por sus malas obras, porque no se portaron bien. No es eso, no es una salvación por obras o una condenación por obras, es porque no creyeron en Cristo, no se arrepintieron de su maldad. Y los que están escritos en el libro del Cordero andaron en buenas obras, o anduvieron en buenas obras, porque Cristo, el Cordero, les dio vida. Él los sostenía y los guardaba. Y de hecho dice allí, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Lo precioso de todo esto es que Dios hoy, en su misericordia, llama a todos los hombres a que se arrepientan y que se puedan acercar por medio de Cristo. Que puedan acercarse a Dios, como decía recién, quien es amplio en perdonar. Eso es algo para destacar del Señor. Porque nosotros, siendo sus enemigos también, fuimos reconciliados por medio de Jesucristo.
Y no había buenas obras en nosotros. No había méritos como para decir, bueno, lo perdono por esto. Sin embargo, fuimos convencidos de pecado. Vimos a Cristo como aquel que es capaz de reconciliar y el único camino, como hablamos hoy, para llegar al Padre. Pero no lo vimos por nuestra fuerza, por nuestra sabiduría, porque tengo mejor visión. No, no. Fue una obra sobrenatural. Dios nos perdonó. Él perdonó nuestras faltas y pecados. Y de hecho, fíjense en que no hay mención de la falta de los santos. Sin embargo, vemos que hay un registro de todos aquellos que hicieron lo malo delante de Dios. Y no se hace mención de nuestras faltas, porque Él no se acuerda de nuestros pecados, porque fueron echados en el fondo del mar. Y como cantábamos el otro día, como pensamos en el himno, ¿no? Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Los echó en el fondo del mar y no se acuerda, pero hay un registro del Rey de Reyes y Señor de Señores que lleva anotada cada una de las cosas que, aunque parezcan insignificantes, ese día, cuando sea abierto, vamos a ser juzgados por todo. Principalmente, o van a ser juzgados por todo eso, por el hecho de no arrepentirse y confiar en Jesucristo, el Cordero de Dios, y deleitarse en esas malas obras. Mis hermanos y amigos, gracias al Señor por sus bondades y su misericordia. Esto es algo de lo que todavía quedaba para ver este último ciclo del libro. Espero que sea de ánimo, de bendición para su vida en cada día con la comunión con el Señor. ¿Qué es lo que vimos? La obra de Cristo intercediendo por sus santos y poder acercarnos a Dios. Hemos visto que debemos seguir las pisadas de Cristo, no buscando la gloria propia, sino la gloria del Padre, del que le envió, y que todo aquel que se levanta contra la corona, contra Cristo, no le va a ir bien. Pero hoy Dios llama a que se arrepienta. Oremos al Señor que guarde nuestros corazones y poder considerar esto para todos nuestros caminos. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu amor y bondad en Cristo Jesús. Gracias por Él, Señor, por tratarnos, por cuidarnos, por perdonarnos, por amarnos, por escogernos. Gracias por Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias por Él que se dio por nosotros y nos ha reconciliado. Y podemos hoy disfrutar, podemos hoy aún ver nuestra maldad y correr a Él para pedir perdón y disfrutar y seguir disfrutando de la comunión. Ayúdanos, Señor, para seguir sus pisadas fielmente. Ayúdanos para que cada día con total libertad en nuestro corazón y con total firmeza podamos decir que Cristo es nuestra satisfacción, que nuestra alma tiene contentamiento en Él. Ayúdanos, oh Señor, te lo pido. Y te ruego por todos aquellos que no te conocen, para que vengan a ti, Señor, quien eres amplio en perdonar, misericordioso, grande en misericordia y lento para la ira. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.